Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios del 14 de enero de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el día lunes, donde acciones internacionales retrocedieron con fuerza por comentarios sobre el fin de estímulo y valoraciones altas luego del rally del año 2013. Recordemos que algunos RPGs en Estados Unidos vienen bastante altos y el mercado empieza a dudar sobre la capacidad para ajustarlos en términos de crecimiento de utilidades y pues simplemente tiende a ajustarlos ahora por una corrección de precio. Y acciones locales continuaron con presión bajista en jornada de bajo volumen en línea con mercados emergentes a medida que se especula con mayor retiro del estímulo por parte de la Reserva Federal, pues simplemente los mercados emergentes continúan bajo presión ante la salida de capitales hacia economías industrializadas. Datos económicos del día de ayer: presupuesto del Tesoro de Estados Unidos para el mes de diciembre registra un superávit de 53.200 millones de dólares por encima de los 44.000 millones esperados, uno de los mayores superávit en la historia para el mes en los Estados Unidos, también recuperando parte de los ingresos de capital en las operaciones de AIG, así que continúa la mejora también en temas fiscales para los Estados Unidos. Y tendremos el 29, recordemos que este jueves es el IPC de los Estados Unidos, con base en él estaremos evaluando qué tan rápido será ese tapering, o sea, mitigación de política monetaria, que el mercado apuesta, digamos que el consenso de mercado está hablando que el 2014, la idea es que el QE o el Quantitative Easing o estímulo monetario termine en este año y las tasas de interés se estén moviendo para lo que sería el 15-16, finales del 15-16 son las apuestas del mercado. Así que este sería el año de la mitigación de la política monetaria. Lo importante es qué tan rápido va a ser y tendremos otra pieza del rompecabezas el jueves con el IPC de los Estados Unidos. El nivel de volatilidad se incrementa, aunque seguimos por debajo del 15, así que por ahora simplemente es un escenario de corrección dentro de tendencia alcista. Se está haciendo un poco más fuerte ese movimiento de corrección y no descartemos que para las próximas sesiones pues, continúe un poco la volatilidad del mercado internacional. Ayer se esperaba una jornada que fuera más indecisa, pero los comentarios de miembros de la Fed aumentaron entonces la volatilidad. Mercados asiáticos retrocedieron con fuerza. Japón presentó una caída importante luego de los temores por menor estímulo por parte de la Reserva Federal. Esto pese a que los datos económicos en la región siguen mejorando. El sentimiento económico en Japón para el mes de diciembre subió de 53.5 a 55.7 puntos, por encima de lo que fue el 54.2 esperado, y los créditos bancarios en Japón crecieron 2.3%, subiendo frente al 2.2% del mes de noviembre. Así que por ahora los datos económicos siguen siendo buenos, pero el mercado continúa corrigiendo mientras tenga esa perspectiva de retiro de estímulo hasta que lleguemos a algo de soportes. Ya lo miraremos en gráficas. Y Europa inicia el día con descensos en medio de mejora en datos económicos. Simplemente se impacta con más fuerza por lo que sucede con el estímulo en lo que es Estados Unidos, lo cual no considero sea muy coherente. Digamos que son dos tendencias, incluso a medida que el euro puede llegar a no fortalecerse con mucha fuerza, pues el tema de balanza comercial continuaría favoreciendo las exportaciones de la zona euro y su recuperación. Así que por ahora simplemente un poco de descoordine en Europa, cayendo pues a buenos datos económicos. La inflación continúa bajo control, crece 0.4 en diciembre por debajo del crece 0.3 por debajo del 0.4 esperado. Corrijamos aquí rápidamente, 0.3 por debajo del 0.4 esperado, y el IPC del Reino Unido se ubica en variación 12 meses de 2.1, baja de 2.1 a 2%. La producción industrial de la zona euro para noviembre crece 1.8% por encima del 1.6 esperado y recuperando frente a las caídas del mes pasado, del mes de octubre, de 0.8%. Así que simplemente lo que se está evidenciando es entonces una mejora en el panorama económico con estabilidad en precios en la zona euro, que en teoría debería ser bueno, pero pues dejemos que pase un poco los temores sobre la mitigación de política monetaria. Ecopetrol tomando deuda, desembolsa crédito por 244, casi 245 millones de dólares con el US Exim Bank, y Grupo Argos también prorroga un crédito por 94.5 millones de dólares con el BBVA, así que nuestras compañías continúan con tomando deuda o prorrogando, lo que significa que por ahora la generación de caja de esas compañías pues no es óptima para disminuir entonces su nivel de endeudamiento. No son noticias tan malas, pero tampoco son buenas. De todos modos, vamos a ver en los resultados empresariales cómo está la posición de caja de estas compañías que están tomando más deuda y prorrogando deuda, Grupo Argos y Ecopetrol. Recordemos que Grupo Argos tomó deuda de Cementos Argos
tenemos noticias del día, ventas al por menor de Estados Unidos para diciembre crecen 0.2% por encima del cero esperado. Las ventas núcleo, que es sin vehículos y gasolina, suben 0.6 por encima del 0.3 esperado. Así que fue muy bien, muy buen diciembre para los Estados Unidos en términos de ventas al por menor. Vamos a ver cómo reacciona el mercado. Recordemos que datos tan buenos pues simplemente generarían todavía la presión sobre la mitigación de política monetaria. Así que por ahora recordemos que datos buenos han generado entonces descensos en acciones de Estados Unidos. Vamos a probar la zona de soporte a la cual estamos llegando en el día de hoy, entre ayer y hoy. Y precios de importaciones y exportaciones suben 0% en importaciones, eso ayudará a que el IPC se mantenga estable y las exportaciones se ven 0.4%, mejorando los términos de intercambio. Mañana tenemos IPP, inventarios de crudo y Beige Book de Estados Unidos. El Beige Book nos dará una muestra de cómo están los principales distritos, posiblemente continuemos con mejora sustancial. Inventarios de crudo por el tema de invierno puede ser que continúe el ascenso en gasolina y destilados, y el IPP es un anticipo al IPC que será el día jueves. Así que en términos generales recordemos ese comportamiento mixto en mercados internacionales. Estamos llegando a soportes ya a Estados Unidos y el mercado seguirá debatiendo entre buenos datos económicos y retiro de estímulo. Digamos que dejaremos a los técnicos saber cuál será el enfoque que le dé el mercado, si se va a dejar llevar por mejora en datos económicos o va a seguir bajo la presión bajista por lo que sería el retiro del estímulo. El mercado local sigue con tendencia bajista, con leve presencia de compradores, siguen apareciendo pero no han tomado fuerza, por eso hay que seguir atentos a los niveles de soporte y resistencia de corto plazo para saber cuándo están apareciendo los compradores, como venimos prácticamente ya durante las últimas 2 sesiones de comité, porque el comportamiento se conocerá en el intradía, igual lo verán en el siguiente comité cuando tengamos una vela fuerte donde nos muestre algo de presencia de compradores. Veamos entonces gráficas. Estados Unidos llega a la zona del 16.400 a 16.200, la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. De esta zona dependerá si logra mantener la tendencia alcista o no, o si se rompen estos niveles, pues volveríamos incluso a 15.300, 15.400, ampliando la posibilidad de correcciones más fuertes. Estamos llegando entonces a zona de soporte para el índice de Dow Jones. Evaluaremos entonces esos niveles. El IPSA continúa bajo presión al igual que el mercado local y va hacia los 3.600. Si rompe 3.600 podemos descender a 3.550, 3.400, continuaría la tendencia bajista. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima en sentido contrario va hacia el 16.200, que es el promedio móvil de 200 periodos. Vamos a ver qué pasa en esa zona de resistencia importante, el promedio móvil de 200 periodos. El dólar en el mercado local continúa con su comportamiento lateral. Continuamos entonces con un comportamiento entre 1910 y 1950. Seguimos cerca de los 1930. El endeudamiento de Ecopetrol entonces traería, o no sé si ya trajo esas divisas o si hubo cobertura o no, pero por ahora continuamos con ese comportamiento lateral. Estaremos atentos al IPC de los Estados Unidos y cuando sea el momento del tapering, vamos a ver si hay algún tipo de cambio en esa tendencia, pero por ahora continuamos con ese sesgo lateral. Y el WTI ya al llegar a soportes no ha descendido de nuevo por debajo de los 91, pero no encuentra un fundamental que le permita repuntar a 95-96, que es la resistencia de rebote técnico dentro de tendencia bajista. Seguimos en zona de soporte con comportamiento ligeramente lateral. A espera entonces de los inventarios el día de mañana a ver si tenemos un rebote o continuamos con la presión bajista. Por ahora simplemente se ubica cerca de soporte en tendencia bajista. Y el euro continúa a 36.70. Pese a mejora de datos económicos de Estados Unidos, sigue intentando entonces dar la pelea con esa zona de indecisión entre 36.70, 36.80, 36.40. No hay un sesgo muy claro para el euro, tanto por fundamentales como técnicos. Hay mejora tanto en Estados Unidos como en Europa y estamos justo en el 50 por 61.8 de la última caída. Así que estamos en una zona de indecisión para el euro. Pasemos entonces a nuestro mercado, el índice Colcap. Iniciemos con él. Recordemos que la tendencia sigue siendo bajista. Estas velitas ya empiezan a mostrar algo de peonzas. Digamos que el cuerpo se hace estrecho y le ves colas de piso, lo que significa que los compradores están intentando, pero no encuentran un catalizador para una fuerza mayor. Recordemos que después de tanta caída existe la posibilidad de un pullback, un pequeño rebote dentro de tendencia bajista. Igual estamos perforando los 1550, que había sido el nivel de soporte previo. Y acá pueden pasar dos cosas. Si no pasa, tres de hecho, si no pasa el 1550 pronto, pues continuamos con descenso hasta que aparezcan compradores entre 1520, 1500 como psicológico o 1480. Si rompe el 1550 igual puede extender el rebote hacia 1570 o 1590. Estaremos evaluando qué pasa con ese rebote. Si logra pasar el 550 abriría la posibilidad de ese rebote. Importante que el cierre de hoy se ubicara por encima de esos niveles.
igual seguirían siendo rebotes dentro de tendencia bajista, solo rompiendo el 600, 620, que está la zona de promedios móviles de 20 y 40, podríamos hablar de un cambio de tendencia. Simplemente por ahora nos acercamos hacia zonas de soporte, tendencia sigue siendo bajista por fuera de banda inferior de Bollinger, atentos a ver cuándo aparecen entonces los compradores en el mercado local. Ese es, digamos, que el punto más importante para nuestro mercado. Vamos con Banco de Bogotá. Vamos a cerrar el rango, no mentiras, sigamos por lo que se mueve con poco volumen, 72 a 67 sigue siendo el rango por ahora de soportes contra resistencia, no hay una tendencia clara porque el volumen es bastante bajo. Vamos con BBC, que sigue bajo tendencia bajista hasta que nos rompan los 23, pues no podemos decir que hay tendencia alcista, simplemente mientras esté por debajo de los 23 existe posibilidad de volver a 21, 20 como zonas de soporte. Celsia sigue bajo presión bajista, recordemos que los 5.600 es ahora el nivel de resistencia, se acerca a los 5.200 que sigue siendo el nuevo nivel de soporte. Mientras esté por debajo de esos niveles de 5, tenemos aquí una pequeña intermitencia en el mouse de 5.200, pero mientras esté por debajo de los 5.600 todavía existe probabilidad de llegar a 5.200. Igual en cualquier momento pueden aparecer también compradores, ya que nos vamos acercando lentamente a los soportes por fuera de la banda, aunque la banda hasta ahora se está ampliando, lo que dice que es probable que el movimiento continúe hacia los 5.200. Vamos a estar atentos a ver qué pasa en los 5.600 y recuerden pues, estar atentos a ver si hay presencia de compradores. Cementos Argos intenta repuntar en el día de ayer, pues aquí informa que las ventas hacia Canal de Panamá pues este año van a ser mucho más bajas de lo que fueron en el 2013. En el cumplimiento del contrato, 9.500 sigue siendo la resistencia, 9.600, mientras esté por debajo de ese nivel, igual existe la posibilidad de volver a niveles de 8.900 y 8.000. Sigue estando entonces el sesgo bajista, el repunte de ayer fue con muy poco volumen, así que para nada acompaña en la tendencia el movimiento. Recordemos que el volumen suele ser acompañado con tendencia, no mucho en el movimiento bajista en Colombia por la ausencia de cortos, pero sí debería ser acompañado en los movimientos alcistas por lo que es digamos que es el sesgo natural del mercado local. Cemex Latam Holding continúa con sesgo alcista, 15.200 sigue siendo el soporte, mientras esté sobre 15.200 todavía puede volver a 15.600, 15.800 como resistencias. Si rompe 15.200 podría presentar una corrección más fuerte hacia los 14.700, actualizamos un poco el nivel de soporte, 14.700 como la zona de soporte. Canacol no quiso hacer pausa y se fue directo hacia los 11.200. Ya empieza a llegar entonces a soporte. ¿Eso qué quiere decir? Igual, la trampa de toros existe aún. Simplemente podría extenderse hasta los 12.300 y volver a presionar mucho más abajo. Entonces, por ahora, simplemente estamos llegando ya a un soporte muy fuerte, que es el promedio móvil de 40, que está entre 11.200 y entre los 10.800 es la zona de soporte. Estamos llegando ya a soporte, no quiere decir que vaya a parar con 100% de probabilidad, digamos con un 75%, y de lo contrario, si llega a pasar el 10.100 sería el siguiente nivel de soporte. Estamos llegando ya a soportes para Canacol, digamos que estamos esperando como escenario probable la trampa de toros para un rebote técnico y estaremos evaluando entonces ese movimiento. Con concreto, continúa el avance hacia los 1450, continúa el sesgo alcista, vamos a modificar niveles 1400, mientras esté sobre los 1400 existe posibilidad de volver a 1450 y 1480 como siguiente nivel. Continúa con fuerza el volumen, así que posiblemente continúe también el sesgo alcista, 1400 el nivel de soporte por ahora para el sesgo alcista para con concreto. Corficol continúa soportado en el 38, si rompe 38 podría descender a 37, por ahora estamos en ese soporte, si logra montar el 38 puede ser que vuelva a los niveles de 40 en su oscilación lateral. Continúa entonces en zona de soporte Corficol en 38. Ecopetrol, que sigue sin lograr levantar cabeza, pero ya marca unos pequeños dojis a medida que se recupera el volumen, ya el mercado empieza a encontrar zona de compra en esos niveles, empiezan a aparecer algunos compradores, pero no encuentran un detonante para lograr el rebote. Recordemos que la zona del 3.200 al 3.500, toda esa zona es zona de soporte. Hay que estar atentos a ver cuándo aparecen compradores que lo siguen intentando, pero lo máximo que han logrado son simplemente indecisiones, frenar un poco el ritmo de caída, no han encontrado un catalizador para recuperar terreno hacia los 3.500, 3.650 y 3.800 como niveles de resistencia, que sería simplemente un rebote todavía dentro de tendencia bajista. Así que por ahora seguimos con la expectativa de presencia de compradores para Ecopetrol
ya al acercarse a la zona de soporte un poco amplia. Empresa Energía Bogotá se ubica por debajo de los 1500. Si no logra recuperar los 1500 pronto, igual se mueve con muy poco volumen, podría descender hacia los 1400. 1400, 1500 las zonas de soporte para este activo. Entonces por ahora continúa ese escenario. Construcciones El Cóndor, 1350 contra 1250. Si hay cambios, cierto, de 1350 podría ir hacia 1440, 1450. Simplemente estabilidad por ahora en comportamiento lateral. ENCAM, bueno, ese clic donde no era ENCAM, desciende en el día de ayer, pero se mantiene sobre 8. Recordemos que si logra mantenerse sobre el 8, vamos a cambiar un segundo. Si logra mantenerse sobre el 8, no, esto me sirve un segundo con el mouse. Si logra mantenerse sobre el 8, quiere decir que todavía puede volver 8.59. La ruptura del 8 sí lo llevaría de nuevo a niveles cercanos a 7 pesos por acción. ETB, entonces trata de perforar el 4.80 ante la ratificación de la destitución de Petro. Y acá importante, vamos a dejar el 4.40 como el nuevo nivel de soporte. Si logra aguantar el 4.40, quiere decir que puede intentar perforar el 4.50 y avanzar hacia los 4.80. Entonces, importante, 4.40 el nuevo nivel de corto plazo de soporte para sesgo alcista que intenta aparecer de nuevo tras perforar los 4.45 en el intradía. Si logra mantener pronto los 4.40, existe la probabilidad de volver a 4.80 y 4.20 le da más fuerza ahora a ese nivel de soporte 4.20, sesgo alcista para ETB. Éxito logra detenerse un poco antes de llegar a los 28 de soporte, igual siguen siendo los 30 como resistencia, el sesgo sigue siendo bajista, simplemente frena un poco. Puede subir hasta los 30, 500 sin perder tendencia alcista. Hay algo de compradores con leve vela envolvente. Así que seguimos 28 contra 30 como los niveles. Justo con esta vela pues se abre la probabilidad de 50-50, tanto de descenso como de ascenso. Grupo Argos logra encontrar soporte cerca de los 18, que es el nivel importante. Si logra aguantar los 18 tiene espacio para volver hacia los 19.400 y 19.700 sin perder tendencia bajista. Es la zona de resistencia de tendencia bajista. Simplemente están apareciendo compradores en los 18. Si logran aguantar esos 18 hay espacio para ese rebote y valoremos qué pasa. Si vuelve a presionar y rompe los 18, el siguiente nivel de soporte son los 17. La tendencia sigue siendo bajista. Grupo Aval sigue sin reaccionar, no hay noticias sobre emisión. Si rompe 1250 podríamos descender a 1230 y se queda pendiente entonces en 1300 como precio de emisión. Grupo Sura se acerca a los 32, antes de los 32 aparecieron los compradores en el día de ayer, pero pues el movimiento fue con muy poco volumen, no, digamos que no representativo por esa ausencia de volumen. Eso nos genera entonces el 34.400 contra el 32 siguen siendo los niveles y abre la probabilidad otra vez 50-50 por la ausencia de volumen. Recordemos que el volumen es importante para los movimientos. Esa ausencia de volumen pues simplemente nos hace perder un poco la tendencia, las probabilidades de tener una tendencia más clara. ISA continúa 9.200 contra 8.500 sin cambios, no hay nada que hacer ahí por ahora, simplemente 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. ISAGEN, mercado pendiente entonces de la venta, está en la zona de soporte del 3.200 al 3.100. Recordemos que por ahí es una zona de soporte todavía pendiente y 3.300, 3.400 resistencia. Se acerca entonces a zona de soporte ISAGEN. Mineros con fuerte descenso en el día de ayer. Yo creo que la correlación con el oro es bastante baja. El oro logra recuperar algo de terreno y presenta una fuerte caída en mineros. No entendí mucho ese movimiento y el movimiento fue con muy bajo volumen. Eso nos deja 3.500 a 3.000, un rango muy amplio por el descenso en volumen y un movimiento un poco incoherente por ahora para un activo que continúa con valoraciones de RPG relativamente bajas. Así que 3 contra 3.500 se acerca a zona de soporte de los 3.000 para mineros. Nutresa intentó perforar los 26 y lo recuperaron con bajo volumen, posiblemente haya sido la recuperación en la subasta. Si vuelve a presionarlos por debajo de los 26, abriría la posibilidad de volver a los 25. Si logra ubicarse en el día de hoy y cerrar con algo de volumen por encima de los 26, 26, 100, pues abriría la puerta para volver a los 27. Algo más de sesgo bajista por el movimiento del día de ayer. Lastimosamente el movimiento fue con muy bajo volumen. Preferencial Aval, 1300 queda pendiente, abre la posibilidad entonces de 1275 como resistencia y 1230 como soporte en la preferencial. Avianca Holding sigue con tendencia alcista, ya empieza a marcar unas velas de indecisión.
Y vela de onda alta tipo Harami también contra el promedio móvil de 200, simplemente es la llegada a resistencia. No obstante, mientras se mantenga sobre el 3920, él puede continuar con el sesgo alcista y avanzar a 4200. 3920 es el nivel de soporte. Si rompe el 3920 podríamos corregir a 3800 o 3700, igual con tendencia alcista todavía. Así que estamos en una zona de resistencia donde están chocando los compradores y los vendedores, por eso estas colas de techo y estas velas de indecisión. 3920 el soporte del sesgo alcista para Bianca. Bancolombia empieza a presionar entonces a la baja, continúa rompiendo el 23.200. Aquí hay algo importante. Era bastante fuerte y lo empieza a romper. Si no logra recuperar pronto los 23.500, puede descender a 22.700 como el siguiente nivel de soporte. Entonces, 23.500 es ahora la resistencia a la presión bajista. Si logra recuperarlo, abriría la puerta para los 25. El sesgo sigue siendo bajista, 23.500 es la zona de resistencia. Carvajal Empaques sigue sin operar en los 200 en zona de soporte, sigue sin marcar precio desde hace un buen tiempo. Preferencial Semargos, 9.500 la resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel puede volver a 9.000 y 8.500. Preferencial Da Vivienda, presión bajista al igual que Bancolombia, falta que los demás bancos se ajusten también. 23.400 o 23.500 la resistencia, existe probabilidad de los 22 mientras se mantenga sobre los 23.500. 22 es el soporte por ahora importante, acercándose un poco a esos niveles. Preferencial Grupo Argos se acerca a los 18, si logra aguantar el 18 podría rebotar hacia 19, 19.500 como zonas de resistencia. Si rompe los 18 abriríamos descenso hacia 19.300, perdón, 17.300, 17.200. Preferencial Grupo Sura, 35 es el nuevo nivel de resistencia, rompiendo los 34 y acercándose a los 33. Vamos a ver cuándo aparecen compradores. Aquí hay una pequeña zona de congestión con mínimo en 33, 33, 100. 33, 33, 100 acercándose a soporte con bajo volumen y la resistencia queda en 35. Se acerca entonces a niveles de soporte Grupo Sura. Y por último, Pacific Rubiales, que ya empieza a encontrar también algo de presencia de compradores, no con mucho volumen. Aquí que tenemos, tiene que negar, no, vamos a dejarlo más preciso, 32.600, sí, no, digamos, 32.600, puede ser un pequeño rebote y continuar de nuevo hacia los 31.30, 30, sobre todo los 30. Si ya rompe los 32.600, abriría la posibilidad de un rebote hacia los 34.300, 34.400, intentando entonces los compradores con muy poco volumen en Pacific Rubiales, intentando entonces frenar un poco los descensos, abre la posibilidad de rebote 32.600 como escenario probable. Si hay ruptura de ese nivel podría haber un repunte más fuerte hacia 34.300. Si no lo supera pronto, los 32.600, aumentaría la probabilidad de descenso hacia los 30.000 como el soporte más importante. Así que en términos generales los mercados internacionales siguen recibiendo buenas noticias económicas, pero el retiro del estímulo sigue pesando y las altas valoraciones por el rally, no solo del año pasado, sino de 5 años enteros, continúa entonces presionando el mercado internacional. El mercado local, junto con la mayoría de mercados emergentes, continúa con tendencia bajista, lo que haría simplemente que tengamos que estar muy atentos a las zonas de soporte y a cuando hay presencia de compradores. Ese es el panorama entonces para el día de hoy. No sé si tengan preguntas, no ha cambiado mucho el escenario, simplemente seguimos atentos en el mercado local a la presencia de compradores en los activos que tienen tendencia bajista. Acá me piden entonces, ya que no hay preguntas, vamos a explicar un poco lo que es la trampa de toros. Pues hace parte de la teoría de ondas de Elliott, donde tenemos 3 impulsos alcistas, un impulso con su corrección, segundo impulso con su corrección y un tercer impulso. Después de ese tercer impulso viene una caída fuerte, después viene un rebote, cerca del 50% de esa caída, eso lo haremos con Fibonacci cuando tengamos entonces el movimiento, y después viene una segunda caída cerca del retroceso del 50% también, o 61.8% del movimiento completo, para después iniciar un nuevo movimiento alcista de ondas de Elliott. Este movimiento se conoce como la trampa de toros, porque los toros están acostumbrados a que después de cada caída haya un repunte, sino que en esta caída puede ser que el repunte sea seguido de una nueva caída. ¿Cómo son los fundamentales de Ecopetrol? Los fundamentales de Ecopetrol siguen siendo, digamos que el mercado estará muy atento al dividendo de este año. La caída del petróleo pues afecta de forma considerable sus ingresos, que no han sido mitigados del todo por la devaluación del peso colombiano.
Y pues básicamente el mercado estará muy atento al flujo de caja operativo, sobre todo el tema del flujo de caja operativo será determinante para cambiar o no la tendencia de Ecopetrol. ¿Qué piensas de Minero respecto al volumen en la subasta que hizo que bajara? No hay mucha coherencia, a veces hay volumen y pues desaparece, me dejó bastante perdido ese movimiento del día de ayer en términos de mineros y deja los rangos muy amplios y por gráficas también. De todos modos el volumen tampoco fue tan alto. ¿Cómo son los fundamentales de Cemex? Cemex ha disminuido de forma considerable su nivel de endeudamiento, tiene mejor nivel de rentabilidad de ROE, retorno sobre el equity y mejores múltiplos que Cementos Argos, por eso digamos que ha tenido un comportamiento un poco más atractivo en las últimas jornadas, pero siguen siendo relativamente estables o acercados a promedio del sector. Bueno, entonces atentos a la presencia de compradores, muy buen día para todos, nos vemos entonces mañana.